¿Qué está en juego el 25 de mayo? Esto no se trata nada más de elecciones regionales o legislativas en Venezuela, señores. Esta es la oportunidad de medir la resistencia de un país que no reconoció los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral, lo que ocurrió el 28 de julio. El chavismo prepara una nueva farsa electoral, pero a diferencia de veces pasadas, hay un fragmento de la oposición que ya no está con la unidad. Unos piden no participar, otros creen que hay que ir a votar, aunque las condiciones sean falsas y no se haya podido cobrar la victoria de Edmundo González Urrutia el 28 de julio. La pregunta no es si ir o no ir. La pregunta es cómo luchar cuando el poder cambia las reglas a su favor. ¿Hay realmente una fractura en la oposición? Hoy hablamos de lo que está en juego más allá de las urnas electorales. Hola, ¿qué tal amigos? Por acá les saluda Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Hoy nos toca hablar de Venezuela. Vamos a hablar de este nuevo escenario que atraviesa la oposición venezolana de cara a las elecciones regionales y legislativas del próximo 25 de mayo y qué supone este nuevo acontecimiento y que, bueno, puede ser visto como un nuevo obstáculo para la transición hacia la democracia. Pero esta vez está apoyado por mismos factores de lo que eran antes oposición. Por un lado están quienes llaman a participar como una supuesta forma de resistencia y por otro quienes insisten en que votar ahora es traicionar el mandato del 28 de julio. Y atención, porque este no es un debate abstracto, vamos a hablar de lo que está en juego con las elecciones, de cómo se mueve el liderazgo de María Corina Machado en medio del silencio estratégico y de qué puede significar todo esto para el futuro de la oposición y del país, porque si hay algo que está claro es que aquí hay un liderazgo legitimado por el pueblo que fue el que hizo este movimiento histórico en las elecciones presidenciales pasadas y no es precisamente quien está llamando a votar próximamente en medio de este gobierno de facto, en medio de la dictadura. Pendientes porque ya vamos a comenzar. Pero antes te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta, comentes y comparta. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a mí a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación. Y pues si estás en Estados Unidos o cualquier parte fuera de Venezuela, puedes mandar super chats y super gracias y así apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder. Si me mandas un super chat en un comentario, lo leeré con prioridad en el próximo video. Comenzamos hablando de este tema que es un tema que hay que tocar, pero hay que saber cómo abordar porque es multifactorial. Así que no caigamos en posiciones simplistas. La oposición venezolana vive hoy un nuevo capítulo post-fraude electoral y pues es una crisis que al mismo tiempo es un reto para quienes defienden las elecciones presidenciales que cumplieron con un cometido, que era demostrar el fraude, exponer al régimen y dejarlo al desnudo, pero la realidad es que no se cobró, al menos hasta ahora. Esta vez, esta división no es solo de algunos partidos que, para ser realistas, no tienen legitimidad, la legitimidad que representaron porcentajes muy pequeños en cuanto al aporte en las elecciones pasadas, y eso es una realidad. Sabemos aquí del lado de quién está la legitimidad. Aquí se trata de visiones sobre cómo enfrentar el régimen de Nicolás Maduro después del fraude del 28 de julio de 2024. Mientras un sector agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática mantiene su denuncia y su llamado a no participar en las elecciones viciadas, otra corriente de la oposición, o vamos a decir, algunos elementos de la oposición han decidido dar un paso al frente y activar la vía electoral como una forma de resistencia
al menos eso dicen ellos, ¿no? En el centro de esta apuesta está la llamada Red Decide, que nació como una iniciativa ciudadana para promover la participación en las elecciones regionales y legislativas del próximo 25 de mayo. Esta plataforma fue presentada en Caracas por el periodista y exsecretario de la MUD, Jesús Chua Torrealba, junto con dirigentes como Enrique Capriles y también Henry Falcón, Elías Sayeg y exdiputados como Juan Requesens y Rafael Guzmán. También participaron representantes de partidos como el MAS, Unión y Progreso, también está Puente, Fuerza Vecinal, Movimiento por Venezuela y pues sectores de Un Nuevo Tiempo. El mensaje central de ellos fue claro: participar es una forma de resistencia democrática, al menos eso es lo que ellos defienden por un lado, pero por otro lado es lo que está buscando el régimen o lo que buscaba el régimen, que es enfrentar entre sí a la oposición, dividir para desmoralizar y desmovilizar. Si creo yo en algo han tenido éxito, y en lo único que han tenido éxito la dictadura en todo este tiempo para mantenerse en el poder, es eso. Es lo único en lo que han tenido éxito. Y es lo que ahora quieren de nuevo. Torrealba definió los pilares de esta red como, cito, educación, organización, movilización y voto. Y añadió: no se puede llamar al voto de manera irresponsable, a ciegas. Hay que hacer ese llamado construyendo tejido social, construyendo tejido político. Enrique Capriles, una de las voces más visibles de esta corriente, fue más allá, cito textualmente, dijo: el no hacer nada no puede ser una opción. Dijo en referencia a la abstención. Cito: a veces hay que pararse y decir la verdad, aunque vaya en contra de la corriente. No es popular ir a votar, no es popular hoy la participación, porque a nadie se le ha olvidado lo que pasó el 28 de julio. Bueno, paradójicamente hizo vamos a decir, esta declaración que pareciera contradecirse a sí mismo. Para Capriles, votar es un acto de protesta, una forma de dejar constancia del desacuerdo con el resultado presidencial. Cito: yo no voy a votar para legitimar a alguien, yo voy a votar el 25 de mayo por los presos políticos porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron el 28 de julio y voy a ratificar mi sentimiento de cambio, que se tengan que tomar el trabajo de robarse mi voto, pero yo no voy a dejar ese papelito en blanco. Eso fue lo que dijo Enrique Capriles. La Red Decide no propone nombres, sin embargo, tampoco candidaturas por ahora. Se define como un espacio de movilización y encuentro para quienes creen que no hay otra estrategia que no sea la participación. Como dijo Vanessa Linares, tal cual, quien es esposa del alcalde de Maracaibo. Desde la red insisten en que su intención no es reemplazar la plataforma unitaria ni dividir más el campo opositor, pero los hechos dicen otra cosa. Las críticas al inmovilismo, como han dicho, de la plataforma unitaria democrática han sido directas. Capriles declaró que, cito: sería bueno que la plataforma unitaria tuviera una agenda más allá de sacar comunicados. Y Jesús Torrealba fue igual de claro al decir, cito: aquí no se trata de construir transversalmente la unidad, que desafortunadamente desde arriba no han podido conservar y mantener. Esas son parte de las críticas como tal. La diferencia es que no se puede construir una unidad si no tienes la base. La respuesta de la plataforma unitaria no se hizo esperar. En un comunicado publicado el mismo día del lanzamiento de Decide, la plataforma unitaria democrática advirtió que participar en estas elecciones sería un error. Calificaron los comicios del 25 de mayo como precipitados, injustos y viciados y denunciaron que la convocatoria, cito, lejos de contribuir con la superación del drama venezolano, lo que hace es que la agrava y profundiza. Cito: el pueblo venezolano merece respeto y es nuestro deber luchar por hacerlo respetar, señalaron. Rechazamos, continuaron, el llamado a votar a ciegas que desde algunos sectores se están promoviendo. No se trata de rendirse ni de adaptarse al juego del poder, sino de honrar el mandato recibido y seguir luchando por vías cívicas, pacíficas y constitucionales hasta construir una salida democrática y duradera. En eso dijeron. Eso fue lo que expresó la plataforma unitaria, que también recordó además que en el país no existen condiciones para unas elecciones libres. Hay un árbitro parcial, inhabilitaciones políticas, aunque por allí supuestamente hay un personaje que lo habilitaron
yo no lo he confirmado directamente, pero es lo que dicen. No, también hablan de represión contra activistas y el secuestro de las tarjetas de los partidos opositores. Su decisión de no participar está anclada en esta denuncia y en la defensa de los resultados del 28 de julio, cuando según las actas oficiales como tal del CNE, las actas oficiales, no estoy hablando del resultado fraudulento que dio la dictadura. Estas actas dieron a Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales frente a Nicolás Maduro. Y son oficiales porque son actas que ya sabemos, lo repetí 1000 veces aquí, tienen un código hash, tienen una firma digital, tienen la firma de los testigos, etc. Hay elementos de verificación y autenticidad que hoy en día ya nadie de los que votaron y de los que no también te pone en duda esto. Pero este conflicto no es solo táctico, no se trata únicamente de si se debe ir o no a votar el 25 de mayo. Estamos hablando de dos formas de entender el momento político que vive Venezuela. Para un sector, la prioridad es mantener la denuncia y evitar que el régimen se legitime con elecciones sin condiciones. Para el otro, no votar es resignarse y entregar el terreno aunque esas elecciones no sean justas. En el fondo, lo que se ha quebrado es la narrativa compartida de hacia dónde ir y cómo hacerlo. Y esto, como lo decía hace unos minutos, es multifactorial, porque aunque haya el deseo de muchos de accionar de forma diferente, es el accionar el que está ausente. Y es paradójico, porque es difícil accionar en una dictadura. Es difícil un plan táctico de acción más allá de una estrategia, porque la estrategia la puedes tener en papel, pero en una dictadura, sin que se quiebre lo que mantiene el poder, o por lo menos las fuerzas internas, así sea un grupo minúsculo que mantiene el poder. Y esa es la realidad. No se cobró o no se ha cobrado, y esa es la realidad. Entonces, este no accionar, por ejemplo, es una especie de pausa operativa que favoreció la aparición de este movimiento, que a pesar de no tener legitimidad y no representar a la mayoría de la población, como lo hicieron María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas, pues le da al régimen lo que buscaba para justificar la pluralidad y la democracia virtual ante los ojos del mundo. Le da a la dictadura una oposición y con eso busca destruir políticamente a María Corina Machado, que, dicho sea de paso, es la única que tiene liderazgo legítimo de origen y quien movilizó al pueblo como no ocurría hace mucho tiempo, en una gesta histórica que no se puede desconocer, porque desconocer eso sí significaría que el pueblo te pase o le pase a los dirigentes que lo están haciendo una factura gigante. Y ha de ser así. Y sobre el tema de la división, ¿es realmente esta una división? ¿Se divide el liderazgo que representa a la gente? ¿La gente está realmente dividida en si ir a votar o no? Me pregunto yo. Respóndanme ustedes esto en los comentarios. ¿Qué piensan sobre esto? Porque particularmente si hay una especie de fragmentación de algunos elementos que formaban parte de la plataforma unitaria que tienen una visión distinta, dicen que no legitiman a Maduro con ir a las elecciones. Pero sabemos dónde está la mayoría de la legitimidad. Sabemos dónde está la fuerza de la voluntad popular. Sabemos quiénes son los que tienen realmente el capital político. ¿Y se puede hacer política sin capital político? Eso es algo importantísimo. Se puede hacer política sin representar, sin tener legitimidad o sin al menos aspirar a tener legitimidad. Por ejemplo, cuando realmente no hay oportunidad alguna de que tengas legitimidad si no te adhieres a la decisión y a la voluntad del pueblo, porque así funcionan las democracias. Y cuando te apartas de esa voluntad, entonces el pueblo te lo cobra. Y entonces la gente sabe en qué posición se va a poner la gente. Así de simple. El dilema no es solo votar o no votar. Y sobre el tema de la división, como tal, yo diría que es un momento retador, pero no de división como tal de capital político, ni de base, ni del liderazgo, que realmente es un liderazgo representativo y legítimo. Y también legítimo. Es como hacerlo sin traicionar lo que ya el pueblo decidió el 28 de julio. ¿Cómo?
ir a votar sin traicionar este mandato. En medio de esta nueva fractura en la oposición, o fragmentación, o diferencias, como usted lo quiera llamar, hay un liderazgo que no necesita participar en la contienda del 25 de mayo para seguir marcando la agenda. María Corina Machado no ha apoyado la convocatoria, tampoco ha dejado dudas sobre su postura. Para ella, lo que debe respetarse es el mandato del 28 de julio. ¿Pero qué significa su posicionamiento actual? ¿Por qué no respalda esta nueva ruta electoral? ¿Y cómo logra seguir siendo el eje de la disidencia, incluso fuera de la boleta? Lo que viene es clave para entender cómo se sostiene su liderazgo y por qué, para muchos, sigue representando el rumbo legítimo de cambio en Venezuela. María Corina Machado no necesita hablar todos los días para seguir marcando la línea dentro de la oposición venezolana. Eso es, creo que, algo que ha quedado muy claro. Su liderazgo consolidado tras arrasar con más del 90% de las primarias opositoras en 2023, se mantiene como el punto de referencia de un bloque democrático que aún reclama el triunfo de Mundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio, y aunque no participa activamente en la contienda convocada el 25 de mayo, no ha permanecido del todo en silencio, por el contrario, ha sido clara ella, ha rechazado cualquier nueva elección mientras no se respete el resultado del 28 de julio, así es simple. Cito, el mandato del 28 de julio se respeta, la gente es el 28 de julio, o estás con la gente o estás con Maduro, aquí ya nadie se la cala más. Cierro la cita, expresó públicamente María Corina Machado exigiendo que el mandato del pueblo venezolano sea acatado y entre en vigor lo antes posible. Cierro cita. Para ella, cualquier convocatoria electoral que no pase primero por el reconocimiento de los resultados es una farsa, y lo ha dicho con contundencia. Venezuela ya decidió. Ese mensaje, publicado justo después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara nuevos comicios legislativos y regionales, deja claro que, cuál es su posición. No apoya el nuevo proceso, no llama a votar y deja en evidencia que no respalda a quienes desde la disidencia han optado por participar, o desde la oposición han optado por participar en estas elecciones, porque realmente la disidencia es quienes se oponen a la dictadura, más allá del costo que esto pueda significar, no quienes le hacen el juego, y esto hay que tenerlo claro. En dictadura lo que hay es disidencia. Además, ha cuestionado los llamados a negociación con el régimen para discutir formas constitucionales o futuras elecciones, reiterando la única negociación legítima es la que lleve a una transición democrática y ordenada. Así que en ese contexto, la distancia entre Machado y la Red Decide es total. Jesús Chúa Torrealba, coordinador de la iniciativa, reconoció que no ha habido posibilidad de diálogo con ella. Entiendo que ella no se ha reunido con la plataforma unitaria, dijo él, desde diciembre del año pasado. Así que si eso ocurre con la plataforma unitaria, imagina qué ocurrirá con otros factores, afirmó Torrealba. Y aunque desde Decide reconocen el liderazgo de Machado y de González como parte de un capital político común, también admiten que no cuentan con su respaldo. Y es que María Corina, más allá de su militancia en la plataforma unitaria, representa hoy un liderazgo que no depende de estructuras. Y la gente está clara con esto. Desde su inhabilitación en 2023, su papel dejó de ser el de candidata para convertirse en un símbolo. Aquí, como tal, hay que decir que aquel momento en que fue obligada a delegar su candidatura primero a Corina Lloris, que también la bloquearon, el CNE sin razón, la dictadura la bloqueó, y luego a Mundo González Urrutia, a quien habrían quizás, vamos a decir, subestimado. Fue un punto de quiebre. Lo empezó como una lucha por competir y pues esto luego se convirtió en una cruzada por defender el voto de forma colectiva el 28 de julio como expresión legítima del pueblo venezolano, y vaya que no se daba una expresión de voluntad popular tan masiva, tan contundente como la que hubo el 28 de julio pasado. Por eso es una victoria que no podemos olvidar y es un hito que no puede borrarse de la noche a la mañana, por más que esta gente quiera decir que van a tener elecciones nuevamente, cuando no han respetado las elecciones. Lo que hizo en tiempo récord María Corina, de endosar su capital político a González Urrutia, eso fue histórico. Su trayectoria no es nueva,
pero su legitimidad actual se construyó sobre decisiones firmes. Cuando otros líderes opositores apostaban por el diálogo con Maduro o por elecciones sin condiciones, ella asumió una línea dura contra la dictadura y fue firme. Y ustedes se acuerdan, porque esa postura fue criticada por muchos, criticada en el pasado y tildada incluso de radical por gente que incluso la apoyó el año pasado para llegar donde llegó junto con Edmundo González Urrutia. Y ahí hubo gente con diferencias sustanciales. Por ejemplo, Enrique Capriles. Hoy, María Corina se ubica, gracias a su consistencia, como una voz que encarna el mandato popular, especialmente desde el extranjero, donde su figura sigue generando esperanza en la diáspora venezolana y claramente desde Venezuela también. Porque ella, a diferencia de muchos otros, ha mantenido la coherencia en sus valores y eso es algo que la gente valora mucho. En sus principios, con lo que ha hecho y lo que ha demostrado en el tiempo. Ha sido inquebrantable. Y eso tiene un valor gigante. Aunque estos sean tiempos difíciles y de gran reto para la dirigencia de la disidencia. Porque, insisto, en dictadura no hay una oposición como lo puede ver un país democrático, que ejerce sus derechos, que tiene un candidato libremente participando, que tiene también acceso igualitario a recursos y oportunidades. No, lo que hay es una disidencia perseguida, una disidencia torturada, una disidencia a la que quieren callar. No es casual que no haya respondido la red a la red Decide, ni se haya sumado al debate sobre el 25 de mayo. Su prioridad está en otro eje, es insistir en que el fraude del 28 de julio no puede ser borrado con esta nueva votación que realmente puede llamar la votación. Pero aquí quieren que la gente vaya a votar, pero no a elegir. Porque una cosa es ir, simular que estás votando o votar y al final no van a respetar tu elección. El objetivo de demostrar lo que se tenía que demostrar ya se logró. Ya se logró. Y bueno, en lo que podría quedar como la última elección masiva a la que la gente acudió a votar como un verdadero mecanismo de protesta en dictadura, porque sabían que había un plan que se ejecutó y demostró públicamente con cada acta. Eso no se había logrado antes. Eso no lo hizo Capriles, quien en las elecciones donde participó como candidato presidencial, bueno, se quejó al principio y después, ¿qué? Se le olvidó. Luego no hubo acción para defender la voluntad popular. ¿Cómo se defendió la voluntad del pueblo cuando empezaron, ustedes no se acuerdan, cuando empezaron a salir todos esos grafitis en las calles que decían Capriles asesino y todo esto? Ahí bajó la cosa. ¿Ustedes no se acuerdan de esto? Al no involucrarse en el proceso, pues refuerza la idea de que las elecciones convocadas por el chavismo son un intento para pasar la página de un resultado que aún no ha sido reconocido. Su foco está puesto en mantener viva la exigencia del respeto a ese mandato, no en distraerse con una agenda impuesta por la dictadura, así de simple. Y esa estrategia, lejos de ser pasividad, le permite preservar su rol como líder moral, único, símbolo íntegro de la lucha democrática. Reitero, único símbolo íntegro de la lucha democrática. Más allá del presidente Edmundo González Urrutia, que ha tenido un rol fundamental, pero sabemos que él estaba de tapa y puso allí, obviamente, su disposición con él y la de su familia para llegar a lo que se llegó y demostrar lo que se demostró, lamentablemente con consecuencias para él radicales, porque tuvo que exiliarse y está en España. Mientras otros sectores de la oposición se debaten entre participar o abstenerse, María Corina mantiene el eje en el 28 de julio. No se mueve del terreno en el que ganó el apoyo masivo de los venezolanos, y esto fue histórico y quedará registrado en la historia, en los libros de historia de Venezuela. Y desde allí insiste en que no habrá salida democrática si se ignora lo que ya ocurrió. Quienes han interpretado o intentado ocupar el vacío operativo que dejó su inhabilitación enfrentan ahora el desafío de legitimar su propuesta en un contexto donde el peso simbólico lo sigue teniendo ella. Hoy por hoy, el liderazgo de María Corina Machado es más moral que operativo, es de principios, es el reflejo de una mujer, de la voluntad de un pueblo entero en una mujer. Pero ese liderazgo moral pesa.
Y más aún en tiempos como estos, en los que se pone a prueba a su máxima capacidad. Esto sí es un lapso de resistencia. La verdadera resistencia comenzó. Aquí no se trata de si vas a votar o no, ni siquiera de quién tenga la razón entre los que se mueven y los que se quedan quietos. Ese no es ahora el foco. Ya esa dualidad de participar o no quedó despejada en las elecciones presidenciales pasadas. Y la respuesta de la gente fue brutal y ya la conocemos. Entonces, plantear esto como una dualidad es un error. Quienes saben cuál fue su voluntad están claros y no hay dudas al respecto. Lo que está en juego es mucho más profundo. ¿Cómo se sostiene una lucha cuando el poder cambia las reglas a su antojo? Vamos a ver qué significa realmente este 25 de mayo y por qué incluso, sin ser una elección presidencial, podría decirnos más de lo que parece. Te lo cuento en mis conclusiones. La convocatoria a las elecciones regionales legislativas y una posible consulta constitucional para el próximo 25 de mayo no ocupa el lugar central en la agenda de los venezolanos, como sí lo hizo en la elección del 28 de julio de 2024. Aún así, no puede ser pasada por alto. Aunque responde claramente a los intereses del chavismo de consolidar su control institucional, también representa una oportunidad incómoda para tomarle el pulso al país con respecto a su verdadera voluntad de cambio ya expresada, y esto es fundamental, más allá de las posiciones de los dirigentes. La misma gente será la que se exprese en estas elecciones de mayo, así sea no expresándose. La fractura expuesta entre quienes promueven la participación como un acto de resistencia y quienes defienden la abstención como una forma de coherencia ha dejado claro que no hay estrategia única ni un relato común. Y eso tiene consecuencias. Jesús Choto Realba lo dijo con precisión: no se puede llamar a votar de manera irresponsable a ciegas. Hay que hacer ese llamado construyendo un tejido social, construyendo un tejido político. Pero más allá de la declaración, queda la pregunta: ¿quién está construyendo ese tejido? ¿Y qué es lo que están haciendo ellos entonces? Es como contradictorio, ¿no? Porque claramente la referencia que hace Torrealba muy bien pudo o puede atribuirse a lo que pasó en las elecciones presidenciales del pasado 2024. Pero claramente no puedes construir nada en dictadura. Así que declaraciones como esta no aplican para un régimen criminal, violador de derechos humanos, corrupto y usurpador, que se roba elecciones en forma demostrada y comprobada ahora gracias al liderazgo de María Corina Machado. He allí la gran diferencia con la elección pasada. Las elecciones del 28 de julio no buscaban legitimar a la dictadura, todo lo contrario, buscaban dejarla desnuda y lo lograron. Las de mayo es otra historia. Es totalmente distinto. La plataforma unitaria que representa al bloque mayoritario de la oposición, al menos en la base, ha sido clara en su postura. No hay condiciones para participar. Denuncia que el proceso está viciado desde el origen con inhabilitaciones, represión y un árbitro sin credibilidad, y su llamado no es a la abstención por costumbre y por no lograr nada, no, sino como una forma de rechazar una estructura que según ellos busca pasar la página del 28 de julio sin asumir las consecuencias de lo que allí ocurrió. Entiendo el argumento de quienes dicen que no se ha logrado nada absteniéndose en el pasado. Y quizás es cierto, no se ha logrado nada en cuanto a poner allí a algunos funcionarios. Pero eso ya no aplica. Eso no aplica hoy día. ¿A quién vas a poner en los puestos que el régimen permita adjudicar? Porque esto es una adjudicación, esto no es una elección. ¿De qué sirve poner gente de la oposición, entre comillas, en cargos que no van a tener una representación profunda y real del sentir de la gente? Y peor aún, que al final de cuentas estarán bajo los parámetros de este régimen criminal si es que dejan que alguno gane o le adjudican a alguno. Y si te sales de allí, pues de esos parámetros, pues puedes terminar agredido, desaparecido, secuestrado o asesinado, que es peor. Esa es la realidad. ¿En qué logra un cambio real eso? Seamos honestos. Del otro lado, la red decide, apuesta por una narrativa distinta, propone votar no para legitimar al régimen, sino como una forma de resistencia activa.
para ellos quedarse en casa es dejar el terreno libre al chavismo, permitirle que se adueñe sin oposición de las gobernaciones, alcaldías, la Asamblea Nacional y todo el aparato institucional. Eso es lo que dicen, pero el terreno ya lo tiene el chavismo. Y lo tiene de forma ilegítima. Lo tiene a costa de la sangre de los venezolanos. Lo tiene por la fuerza. No hace falta ir a elecciones para pelear eso. Ahí no es donde se hace la diferencia. Ese no es el terreno. Y esto es algo que profundamente no entienden quienes tomaron esta decisión de abrírsele a quienes representan hoy día la voluntad de la mayoría de los venezolanos. María Corina Machado, y gracias a su liderazgo y capital político, en efecto, el presidente electo Edmundo González Urrutia. Todo esto ocurre bajo la mirada de la comunidad internacional porque, aunque Venezuela no sea hoy el tema principal en las grandes potencias, el respaldo internacional sigue siendo un factor importante para presionar por una transición y una oposición dividida con dos estrategias en paralelo y sin interlocución entre ellas, complica ese respaldo. Dividida en cuanto a parte del liderazgo, insisto, ya lo dije hace un rato, pero no en cuanto a base de apoyo, que yo creo que es lo más importante. Y aunque sepamos quiénes son los que tienen la gran mayoría de legitimidad, lo que está ocurriendo impacta sin duda alguna. Esto no significa que el 25 de mayo sea un evento decisivo en términos institucionales, porque no lo es, pero sí puede ser clave en términos simbólicos. Lo que ocurra o lo que deje de ocurrir o lo que no ocurra, ese día servirá como un termómetro, independientemente de lo que la dictadura se invente, porque aquí estamos claros que el régimen está hecho para fraude, hacer fraude. El liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González sigue intacto en términos de legitimidad. No estoy hablando en términos de si lo que están haciendo es correcto o no. Pero su ausencia en la contienda del 25 de mayo también los pone a prueba. No están en la boleta, no llaman a participar, pero su rol como referente sigue siendo fundamental. Y su posición hoy, así como la de otros dirigentes, será juzgada mañana, así como los que están hoy decidiendo participar. Todos van a ser juzgados por el pueblo en democracia. El país no se cae, pero sí se cansa. Y la disidencia tiene que estar a la altura de un pueblo que ya decidió cambiar el rumbo el 28 de julio. La historia no se detiene, ni siquiera cuando parece que nadie la está escribiendo. Y esto tiene muchas implicaciones. Pero hay que asumir responsabilidades, señores, y hay que asumir riesgos para conquistar la libertad. Por lo pronto, lo que puedo decir es que ahora sí se pone a prueba la resistencia. Es que comenzó la verdadera resistencia. Amigos, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente. Me ayudas a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación. Si quieres apoyarme también puedes mandar, además de suscribirte, que está ahí el link, y activar las notificaciones, puedes mandar superchats y super gracias si estás fuera de Venezuela, aquí en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, y hacerte miembro de nuestro Patreon, hacerte nuestro patreonero informativo, y me ayudas a combatir la censura y la desinformación. Puedes tener acceso temprano a temas que estamos conversando, incluso proponer temas. Si te unes como nuestro productor ejecutivo, estamos empezando a crear esta comunidad, vamos a ver qué tal va. Y si te unes como productor ejecutivo, pues puedes proponer los temas como te estoy comentando. Te dejo el enlace en la descripción, fijado aquí en los comentarios y aquí arriba en pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Y para los que también me ven desde Estados Unidos, recordarles que antes de cerrar, con respecto a mi podcast de migración, Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos se transmite de lunes a jueves, manteniéndote informado de todos los cambios migratorios relevantes en Estados Unidos. Y pues eventualmente algunos domingos, no todos los domingos, estamos teniendo episodios dominicales con episodios especiales luego de la llegada de Donald Trump al poder. Amigos, por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C. Ricardo lo dice en las redes sociales, y si te gusta este formato más a profundidad, eventualmente tenemos algunas entrevistas, pero tocamos algunos temas más análisis y profundidad, en particular sobre Venezuela, pues dímelo en los comentarios qué tema te gustaría que toque. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere.